El sábado pasado por la noche, pillé a un hombre completamente desnudo saliendo del armario de mi dormitorio. No, no es una broma. Y no, no era un ladrón. Era un tipo de unos 30 y pocos, flaco, con un tatuaje mal hecho en el pecho y una expresión que mezclaba miedo y resaca. Me miró como si yo fuese el intruso. Lo más surrealista no fue que estuviera desnudo en mi casa. Fue que salió con la tranquilidad de quien ya sabe dónde está el baño. ¿Y Marta? Mi esposa desde hace casi 9 años, la madre de mis 2 hijos, la mujer con la que construí una vida en un barrio tranquilo de las afueras de Valencia, estaba en la cocina, tan tranquila, calentando una pizza en el horno. No gritó. No se puso nerviosa. Solo lo miró y dijo: ¿Has visto mis pendientes, Marcos? Así empezó todo. Con un hombre desnudo, mi nombre borrado de la conversación y una pizza congelada esperando en el horno como si esa noche fuera una cualquiera. Yo no dije nada. Literalmente, me quedé mudo. No por falta de palabras, sino porque el cerebro no me daba para procesar nada. Era como si la realidad estuviera en pausa, como si todo eso no pudiera estar pasándome a mí. Pero sí. Me estaba pasando. Y eso fue solo el principio. Me quedé de pie junto a la puerta del dormitorio, sin moverme, como si hacer cualquier gesto pudiera empeorar lo que ya era un desastre. El tipo, Marcos, o como coño se llamara, agarró sus pantalones vaqueros del suelo y se los puso sin decir una palabra. Tenía marcas rojas en el cuello y un arañazo fresco en el hombro, y mientras se abrochaba el botón, ni siquiera levantaba la mirada. Marta, desde la cocina, preguntó si quería también una cerveza. Él asintió. Yo no dije nada. Ni una palabra. Me limité a observar todo como si fuera una escena montada por otros, como si alguien me hubiera invitado a mirar una vida que no era mía. Cuando ella le alcanzó la botella, finalmente me miró por encima del hombro, como si apenas recordara que yo estaba ahí. Me soltó una: pensaba que ibas a llegar más tarde, con una voz tan neutra que parecía que hablábamos de la compra del Mercadona y no de que acababa de ver salir a su amante en pelotas de mi armario. No reaccioné como habría imaginado que lo haría si alguna vez me pasaba algo así. No grité. No lancé nada contra la pared. No lo eché a golpes ni le pregunté a ella qué mierda estaba pasando. Me limité a entrar al dormitorio, tomar mi mochila del armario, la misma que uso cuando salgo a correr los domingos por la mañana, y meter dentro un par de camisetas, un pantalón y mis zapatillas. Mientras lo hacía, ellos hablaban del horno y de que la pizza se estaba empezando a quemar por debajo. La trivialidad de su conversación me irritó más que la infidelidad. Era como si ya llevaban tiempo así, como si esto fuera parte de una rutina ensayada y yo solo hubiera interrumpido en mal momento. Cuando terminé de meterlo justo en la mochila, salí del cuarto y pasé por el salón sin mirar a ninguno de los dos. ¿A dónde vas?, preguntó Marta, mientras se acomodaba en el sofá. A casa de Tony, dije. Vuelvo mañana a por el resto. Ni siquiera intentó detenerme, ni se molestó en seguirme con la mirada. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue cómo se sentaba al lado de Marcos, dándole un trozo de pizza como si estuviera cuidando a un huésped. En el coche, encendí el motor y me quedé un rato con las manos en el volante. No sentía rabia todavía. Solo una especie de hueco en el estómago, como cuando pierdes algo importante y todavía no lo asimilas. Dormí en el sofá de Tony esa noche. No hizo muchas preguntas. Solo me ofreció una cerveza y me dijo que si necesitaba quedarme más de una noche, no había problema. No hablé mucho. Ni sobre lo que había pasado ni sobre lo que pensaba hacer. Tampoco revisé el móvil. Sabía que Marta no iba a escribirme, y si lo hacía, sería para decirme algo completamente inútil como tenemos que hablar. Al día siguiente, volví al piso por la mañana temprano.
Esperaba encontrarme la cama deshecha, ropa tirada o algún rastro físico de lo que había pasado la noche anterior. Pero todo estaba ordenado. La cama hecha, el suelo limpio, el ambiente igual que cualquier otro domingo. Marta estaba en la cocina, preparando café. Llevaba puesta la bata blanca que yo le regalé el invierno pasado, como si nada de lo que ocurrió la noche anterior fuera digno de alterarle la rutina. No pensé que vendrías tan pronto, me dijo sin girarse. No vine a hablar. Solo a recoger mis cosas. Podemos hablar si quieres, añadió, como si fuera un ofrecimiento generoso. No contesté. Entré a la habitación y empecé a llenar una maleta con mis cosas. Mientras metía ropa, vi que en mi cajón había cosas que no eran mías. Unos calzoncillos de otra talla, un frasco de colonia diferente. No quise mirar más. Era suficiente. Cuando salí con la maleta al pasillo, ella me esperaba con una taza de café en la mano. Lo de anoche, no era la primera vez, dijo de golpe, sin preámbulos. Supongo que ya te lo imaginabas. Asentí. No porque lo hubiera imaginado, sino porque no tenía sentido negarlo. Era evidente. No se trata solo del hombre que vi salir del armario, sino de cómo reaccionó ella. La calma, la costumbre, la rutina de alguien que ya había normalizado el engaño. ¿Desde cuándo? Pregunté, sin esperanza de que dijera la verdad. No sé, respondió. Unos meses, tal vez un año. Al principio fue raro. Después no tanto. ¿Por qué? Porque contigo, se quedó en silencio unos segundos. Contigo ya no sentía nada. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la frase me pareció tan predecible que sonaba a guión mal escrito. Lo único que no esperaba era la honestidad tan seca. Ningún intento de disculpa. Ningún lo siento. Solo una afirmación cruda, sin adornos. ¿Y Marcos? Pregunté, más por curiosidad que por celos. Uno más. No sé si es importante que lo sepas, pero no es el único. No contesté. No hacía falta. Agarré la maleta, pasé por el salón una vez más y salí del piso sin cerrar la puerta de todo. Dejé la llave en la cerradura por fuera. Esa fue la forma en que descubrí que mi matrimonio estaba muerto. No fue un mensaje en el móvil ni una conversación sospechosa. Fue un hombre en pelotas, una pizza quemándose, y una esposa que ya no tenía ni el interés de fingir. Volví al piso 2 días después, no porque quisiera reconciliarme ni porque me hiciera falta hablar con ella, sino porque necesitaba recoger unos documentos importantes que había olvidado y porque Tony, aunque buen amigo, tenía una familia y una rutina que no podía alterar por culpa de mi catástrofe personal. Marta me abrió la puerta como si esperara a un repartidor. Iba vestida con ropa cómoda, sin maquillaje, sin rastro de tensión en la cara, como si aquel caos no tuviera nada que ver con ella. Me dejó pasar sin decir nada, se apartó del marco y volvió al sofá. En la mesa del salón había un portátil abierto, una taza con restos de café seco y un paquete de galletas. Estaba viendo algo en Netflix. Me senté en la silla del comedor sin quitarme la mochila y la observé en silencio durante varios segundos. No parecía incómoda con mi presencia. Me miró de reojo y pausó lo que estaba viendo. ¿Vienes a buscar tus cosas o a decir algo? Preguntó con ese tono neutro que ahora parecía su única forma de hablarme. No vine a hablar. Pero ya que estoy aquí, sí, quiero que me digas por qué hiciste lo que hiciste. Ella no contestó de inmediato. Se estiró, tomó la taza, la olió y la dejó de nuevo sobre la mesa como si ese gesto tuviera alguna relevancia. Después me miró y dijo, sin apartar la vista. Porque quería sentir algo distinto. Porque contigo ya no sentía nada. Porque me sentía vacía. Porque la rutina me estaba matando.
Porque no sabía cómo pedirte espacio sin que sonara a ruptura. Porque, al final, me dio igual lo que pensases. No me sorprendió su respuesta. Lo que me molestó fue la falta de conflicto en su voz. No había dolor. No había arrepentimiento. Era como si hablara de haber cambiado de marca de champú. Lo soltó todo de una vez, sin orden ni lógica, como si fuera una lista que llevaba ensayando semanas. Me incliné hacia adelante y la miré con calma. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo? No sé. Supongo que no me habría importado. O tal vez sí. A lo mejor me habría dado cuenta antes de que esto estaba muerto. Esto no estaba muerto, dije, más por decirlo que porque lo creyera realmente. Estabas aburrida. Eso no es lo mismo que algo muerto. Ella se encogió de hombros. Se levantó, caminó hacia la cocina y volvió con otra taza limpia. Me ofreció café, como si estuviéramos teniendo una conversación normal entre adultos civilizados. ¿Sabes? Le dije mientras la observaba volver a sentarse. Nunca fuiste muy buena mintiendo. Pero sí que has aprendido a decir la verdad sin pestañear. Eso es peor. Ella me miró y suspiró. No fue un suspiro triste ni resignado. Fue como si quisiera acabar la charla rápido. Me levanté, fui al escritorio del pasillo y empecé a recoger mis papeles. Escuché sus pasos detrás de mí. No quería que lo descubrieras así, dijo con un poco más de emoción en la voz, aunque no llegaba a ser culpa. Pero tampoco hice mucho para evitarlo. ¿Querías que lo supiera? No exactamente. Pero sabía que tarde o temprano pasaría. Y cuando pasó, me di cuenta de que tampoco me importaba tanto si lo sabías. Me giré y la miré. Estaba allí, en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba defensa y derrota. ¿Cuántos fueron? Pregunté, ya sin ningún interés en la respuesta real. 3, respondió. Contando a Marcos. ¿Y eso cambia algo? No sé. ¿Te hace sentir peor o mejor? Solo confirma que llevas mucho tiempo desconectada. Sí, dijo ella. Mucho más del que tú te diste cuenta. Volví al salón con los documentos. Pensé en irme sin más, pero había algo que me pesaba en el estómago desde el primer momento en que vi a ese imbécil salir del armario. Lo tenía que soltar. ¿Lo hacías aquí, en nuestra cama? Sí. ¿Delante de las fotos de nuestros hijos? A veces las quitaba. O las giraba. No lo sé. No pensaba en eso. Yo sí. Yo lo estoy pensando ahora mismo, dije, mirándola directo a los ojos. Estoy pensando en todo lo que construimos aquí. En cada mueble que elegimos juntos. En cada puto detalle de esta casa. Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que todo estalló, pareció sentir algo parecido a incomodidad. Pero no era suficiente. No para mí. Tú no querías sentirte sola, continué. Pero no te bastó con alejarte, necesitabas destruir algo. Y elegiste destruir esto. No me fui de casa, respondió con un tono seco. Lo hice aquí porque este lugar también me cansaba. Porque me recordaba todo lo que fingíamos que funcionaba. ¿Y tus hijos? ¿También te cansan? No metas a los niños, dijo, levantando la voz por primera vez. A ellos nunca los mezclé en esto. No. Solo los dejaste durmiendo en la habitación de al lado mientras tú te follabas a un desconocido. Ella me miró, pero no dijo nada. Volví a guardar los papeles en la mochila. Me ajusté la cremallera, me colgué la bolsa al hombro, y antes de salir, le dije lo único que me quedaba dentro. No eres quien creí que eras. Y lo peor es que tú sí sabías quién era yo. Y te dio igual. Me fui. Esta vez cerré la puerta yo.
No soy de los que rompen cosas. No tiro platos, no doy portazos, no dejo mensajes incendiarios en redes sociales. Pero si algo tenía claro después de esa conversación con Marta, era que no podía quedarme en el papel del marido abandonado que recoge sus cosas y desaparece sin dejar huella. Ella necesitaba entender que sus actos tenían consecuencias, que jugar con la dignidad de alguien tiene un precio. Me tomé un par de días para pensar, no porque dudara de lo que iba a hacer, sino porque quería hacerlo bien. No se trataba de gritar o humillarla en público. Lo que planeaba tenía que ser limpio, concreto y, sobre todo, efectivo. El primer paso fue conseguir una copia del contrato del piso. Aunque lo habíamos comprado juntos, la hipoteca estaba a mi nombre porque en su momento ella trabajaba media jornada. A efectos legales, yo era el titular principal. Ella firmó como cotitular, pero los pagos siempre salieron de mi cuenta. Me reuní con un abogado recomendado por Tony. Le mostré los documentos y le conté, sin adornos, lo que había pasado. Me dijo que no podía echarla sin un proceso, pero que podía iniciar una demanda de divorcio y, con pruebas suficientes, pedir la custodia compartida de los niños y el uso de la vivienda. Le entregué lo que tenía, el relato de lo ocurrido, el testimonio de Tony como testigo de la primera noche y una grabación de la conversación que tuvimos cuando volvía por los papeles, esa en la que confesaba todo. Grabé el audio con una app mientras hablábamos. No era ilegal. Lo hice desde mi propio teléfono y fue en mi propia casa. El abogado asintió, tomó nota y me dijo que iniciaríamos el procedimiento cuanto antes. Mientras él preparaba la demanda, yo me encargué del segundo paso. Marta tenía una relación bastante cercana con su familia, especialmente con su madre. Era de esas suegras que llamaban cada 2 días y se metían en todo. Nunca me llevé bien con ella, pero tampoco tuvimos conflictos abiertos. Sabía que para Marta, su madre representaba una especie de autoridad moral. Así que una tarde, fui a casa de mi suegra con una carpeta bajo el brazo. Llevaba impresos los movimientos bancarios de los últimos 6 meses donde se veían gastos extraños, muchos de ellos en restaurantes y hoteles. También imprimí una copia del historial de búsqueda del navegador del portátil familiar, que aún no había cambiado de claves. Marta había sido muy descuidada. Había buscado todo tipo de cosas, escapadas románticas, ropa interior, hasta foros de infidelidad donde participaba con un usuario que descubrí por accidente. La madre de Marta me recibió con cara de sorpresa, pero me hizo pasar. Le expliqué todo, con calma, sin gritar, sin dramatismo. Le entregué la carpeta y le dije que no estaba allí para que me consolara, sino para que supiera la verdad. Ella hojeó los papeles sin decir mucho. Luego cerró la carpeta, me miró y dijo: «No sé qué esperas que haga con esto». «Nada. Solo quiero que sepas quién es tu hija. Lo que haga después es cosa tuya». Me fui sin tomar el café que me ofreció. No necesitaba su simpatía. Solo quería que la verdad estuviera en el lugar donde más le dolía a Marta, su entorno. No pasaron ni 24 horas hasta que me llegó un mensaje de ella. Decía: «¿Te parece bien ir a contarle todo a mi madre como si fueras un niño chivato?». No respondí. El mensaje ya era señal de que había dado en el blanco. El tercer paso fue más personal. Durante años, Marta había sido parte de un grupo de madres del colegio, un círculo muy cerrado donde se organizaban cenas, actividades y celebraciones de cumpleaños. Yo nunca participé en nada de eso, pero conocía a algunos padres. Me reuní con uno de ellos, Sergio, con quien alguna vez coincidí en una excursión escolar. Le conté mi versión. No porque necesitara aliados, sino porque sabía que esa información iba a correr sola una vez que saliera de mi boca. Y así fue. En menos de una semana, Marta me escribió otro mensaje: «Gracias por arruinarme la vida social». Muy maduro todo.
No me sentí culpable. No lo hice por despecho, sino porque ella había armado toda una vida paralela mientras yo me esforzaba por mantener algo que ya estaba roto desde hace tiempo. Me cansé de ser el tipo que aguantaba, que ponía buena cara, que evitaba los conflictos por no generar tensión en casa. Esa etapa había terminado. Finalmente, le dejé una nota escrita a mano en la entrada del piso, justo el día que presenté la demanda de divorcio. Decía: te dejo la cama que tanto usaste, pero no te quedes esperando que esto se resuelva con un café y una charla. Me cansé de hablar con alguien que solo sabe callar lo importante y gritar lo superficial. Nos vemos en el juzgado. No firmé. No hacía falta. Sabía que entendería perfectamente quién lo había escrito. Esa fue mi venganza. Sin gritos, sin golpes, sin amenazas. Solo hechos. Tangibles. Documentados. Inapelables. Pasaron unas semanas desde que le dejé la nota. Durante ese tiempo, Marta no me escribió más, ni me llamó, ni intentó pedirme explicaciones. Tampoco vino a buscarme a casa de Tony, ni pidió hablar por los niños. Me imaginaba que estaba ocupada intentando contener el fuego en su entorno, con su familia sabiendo la verdad, sus amigas de siempre enterándose de todo por los padres del colegio y sus propios hijos preguntando por qué papá ya no dormía en casa. Yo mantuve la calma porque necesitaba distancia, no solo física, sino mental. Me centré en organizar lo práctico. La demanda seguía su curso, ya había pedido la custodia compartida y el uso parcial de la vivienda. Tony me ayudó a encontrar un piso de alquiler cerca del colegio, lo suficiente para no cambiar la rutina de los niños, pero alejado de la zona donde todo el mundo parecía saber algo sobre nosotros. Una tarde, después de dejar a los niños con ella, me escribió. No fue un mensaje largo. Decía: podemos hablar el domingo por la tarde si te parece. No dije que sí, tampoco dije que no. Solo contesté: estaré en casa a las 6. El domingo llegó. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y la vi con la misma expresión que tenía la última vez, neutra, sin maquillaje, sin drama, como si fuera una reunión de trabajo. Llevaba una carpeta en la mano y una chaqueta doblada sobre el brazo. Pasó sin que yo la invitara, como si aún creyera que ese espacio le pertenecía. Se sentó en el sofá y esperó. Yo no le ofrecí nada. Ni café ni agua. Solo me senté frente a ella y la miré. No te voy a pedir perdón, dijo directamente, sin rodeos. Sé que eso no cambia nada y sé que no lo quieres escuchar. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era cierto. No tenía sentido fingir que una disculpa iba a reconstruir algo que llevaba años desmoronándose por dentro. No sé muy bien qué esperabas conseguir con todo lo que hiciste, continuó. Lo de mi madre, lo del colegio, todo eso, ¿era necesario? Sí, respondí sin dudar. No hice nada que no merecieras. No lo hice para destruirte. Lo hice para mostrarte lo que destruiste tú. Ella desvió la mirada y apretó los labios. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. Eran copias de correos, extractos de cuentas, cosas que ya había visto. No vine a pelear. Vine a cerrar esto. Legalmente y emocionalmente. ¿Y emocionalmente qué quieres cerrar? Pregunté. Quiero que sepas que no te odié nunca. Que no fue una venganza. Que no buscaba hacerte daño. Pero lo hiciste. Lo sé. Pero quiero que sepas que fue porque me sentía vacía. No insatisfecha sexualmente ni aburrida de ti. Me sentía como si no estuviera en mi propia vida. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque te veía a ti tan tranquilo, tan metido en lo tuyo, que pensé que si yo me sentía así, el problema era mío. Me acostumbré a no decir nada. ¿Y acostarte con otros te ayudó a resolver eso? No.
Solo me hizo sentir algo diferente durante un rato. Pero no fue amor, ni conexión, ni nada profundo. Fue como tomar aire. Después venía la culpa, pero ya era tarde. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella estaba ahí, sentada, hablando como si estuviéramos compartiendo una historia en la que ambos fuimos víctimas del contexto y no de nuestras propias decisiones. Me molestaba ese tono. Esa forma de repartir responsabilidades como si todo se hubiera dado solo, como si nadie hubiera traicionado a nadie. ¿Qué quieres exactamente de esta conversación? Quiero saber si vamos a poder ser padres juntos sin destruirnos cada vez que nos veamos. Si vamos a poder tener una relación funcional por ellos. No tengo problema en ser padre contigo. Pero no voy a ser tu amigo, ni tu confidente, ni tu paño de lágrimas. Lo sé. Solo quiero que esto no acabe peor de lo que ya está. Eso depende de ti. Si dejas de fingir que lo tuyo fue una crisis existencial y no una cadena de decisiones cobardes, las cosas irán mejor. Ella se quedó callada. No discutió. No se defendió. Solo asintió y guardó los papeles de nuevo en la carpeta. ¿Vas a quedarte en ese piso mucho tiempo? Preguntó mientras se levantaba. Lo suficiente para que mis hijos vean que su padre sigue de pie. ¿Y después? Después no tengo ni idea. Supongo que haré lo mismo que tú, improvisar. Se quedó unos segundos parada junto a la puerta. La miré sin decir nada. Finalmente, giró el pomo y salió. Esta vez sí cerró la puerta a ella, con cuidado, sin ruido. El divorcio salió 2 meses después de esa última conversación. No hubo pelea por la casa, tampoco por los niños. Acordamos una custodia compartida con horarios claros, semanas alternas y comunicación estrictamente centrada en lo necesario. La casa se vendió a los pocos días de salir al mercado, con la condición de repartir el beneficio en partes iguales. Ella usó su parte para alquilar un piso en el centro, cerca de su trabajo. Yo mantuve el alquiler del piso pequeño que había encontrado, más por costumbre que por comodidad. No tenía sentido empezar de cero con grandes lujos después de lo que había pasado. Quería estabilidad, rutina, días iguales que no dolieran. Con el tiempo, lo logré. Los niños se adaptaron rápido. Mucho más rápido de lo que yo habría imaginado. Al principio preguntaban por qué ya no dormíamos en la misma casa, por qué mamá y papá ya no se daban besos, por qué ahora tenían 2 habitaciones distintas. Les dimos explicaciones suaves, sin detalles, sin rencor. Dijimos que ya no estábamos enamorados, que ahora íbamos a vivir en casas distintas pero que seguiríamos siendo sus padres igual que siempre. No les mentimos, pero tampoco les contamos todo. Ellos no tenían que cargar con la versión completa de lo que pasó. Bastaba con que sintieran que los adultos estaban haciendo lo correcto. Lo que más me costó aceptar no fue la traición, ni el final del matrimonio, ni la parte legal. Fue descubrir que había ignorado todo durante tanto tiempo. Que conviví con una persona que dejó de quererme mientras yo todavía pensaba que quedaban cosas por salvar. Que me acosté durante meses al lado de alguien que ya no estaba emocionalmente allí. No porque me doliera lo que ella hizo con otros, sino porque lo hizo mientras yo seguía esforzándome por hacer funcionar algo que ya solo funcionaba por inercia. Me sentí ridículo, ingenuo, lento. Me tomó semanas dejar de preguntarme en qué momento exacto empezó a escaparse todo. Lo hablé con Tony un par de veces. Me escuchó sin opinar mucho. Solo decía que había hecho lo que tenía que hacer, que no todos tienen el valor de responder con firmeza cuando les revientan la vida de golpe. Me dijo que no había perdido el control, que no me había arrastrado, que había reaccionado con cabeza. Yo no sabía si eso era un consuelo o una forma elegante de decirme que fui demasiado blando. En cualquier caso, no me arrepentía de cómo lo manejé. Marta había elegido su camino.
Yo elegí no quedarme en el suelo. Un día me crucé con Marcos. Fue en un centro comercial. Yo iba con mis hijos, él estaba solo, mirando escaparates. Me vio, me reconoció, pero no se acercó. Bajó la mirada y cambió de dirección. No sentí nada. Ni rabia, ni ganas de decirle nada, ni impulso de actuar. Solo pensé que era patético que ese fuera el tipo por el que Marta había arriesgado todo. Ni siquiera era él en sí. Era el símbolo de su decisión. Su apuesta por una emoción pasajera. Y ahí estaba, solo, caminando por un pasillo sin saber qué hacer con la mirada. Pasó más tiempo y todo se volvió normal. Dejé de pensar en ella cuando me despertaba. Dejé de mirar fotos antiguas. Dejé de revisar mentalmente las conversaciones pasadas buscando señales que me perdí. Empecé a salir, no con intención de rehacer mi vida sentimental, sino para volver a tener vida. Quedé con algunos amigos, me apunté al gimnasio del barrio, empecé a salir a correr por las mañanas sin mirar el móvil cada 10 minutos. Mis hijos empezaron a venir contentos, a preguntarme cuándo les tocaba quedarse en casa conmigo. Eso fue lo único que realmente me dio sentido. Saber que, pese a todo, yo seguía siendo su referencia estable. Un día, mi hijo pequeño me preguntó si algún día íbamos a volver a vivir todos juntos. Me tomó por sorpresa, no porque fuera una idea imposible, sino porque no creía que aún lo tuviera en la cabeza. No, hijo, le respondí, con la voz tranquila. Mamá y yo ahora somos amigos que se llevan bien y que quieren lo mejor para vosotros. Y eso funciona mejor así, cada uno en su casa. ¿Pero tú estás bien? Estoy mejor que antes. Porque ahora todo es verdad. Y eso me hace bien. Me miró, asintió, y siguió jugando con su tablet. Para él era suficiente. Para mí también. No volví a tener pareja. Al menos no por ahora. No porque no quisiera, sino porque necesitaba tiempo para mí. Para entender quién era sin ella. Para reencontrarme con esa parte de mí que había desaparecido en la rutina de los últimos años. No busqué llenarlo con nadie. No sentí la urgencia de demostrar que podía seguir adelante. Seguí adelante porque era lo que había que hacer. No me convertí en alguien más duro. Tampoco en alguien más blando. Me convertí en alguien más despierto. Más consciente. Más atento a lo que no se dice. No sé si eso es crecimiento o simple defensa. Pero me sirvió. Así terminó todo. Sin escándalos, sin reconciliaciones, sin finales de película. Solo con la verdad encima de la mesa y dos personas que eligieron caminos distintos. Ella eligió irse mientras seguía ahí. Yo elegí quedarme, pero para reconstruirme. Y lo logré. Con tiempo, con orden, y sin dejar que la rabia dictara mis pasos. Y si alguien me pregunta ahora cómo superé que la persona que amaba me traicionara en mi propia casa, la respuesta es simple: no lo superé. Lo acepté. Y seguí adelante. Porque la vida no se detiene. Aunque tú estés en ruinas.